grabando. Entonces les comentaba que para empezar con los protocolos iniciales, vamos a recordar brevemente lo que son las reglas del juego. Lo primero es que vamos a mantener los micrófonos y las cámaras apagadas, esto para hacer un mejor uso del internet y para que no se cuele en la grabación algún ruidillo por ahí extraño o imagen extraña que tal vez no sea apropiado que salga para todo el mundo entero en el canal de YouTube. Lo segundo es que vamos a hacer las preguntas al chat. Esta noche nos acompaña el hermano Reinier. Creo que es la primera vez, si no me equivoco, que nos acompaña en este curso virtual. Ahorita se va a presentar el hermano Reinier. Al hermano vamos a permitirle que presente el tema de corrido. Entonces vamos a mantener preguntas al chat. Y por cierto, si alguien recuerda de la clase anterior, les había comentado que la hermana Cindy nos iba a acompañar esta noche. Sin embargo, la hermana tuvo un problema de afectación de la garganta. De hecho, ahorita voy a poner un mensaje para ver cómo sigue. Y pues ella se excusó porque definitivamente no podía hablar. De hecho, perdón, ayer me puso un mensaje eh, comentándome de la situación y francamente les voy a contar que yo cuando empecé a escuchar el audio, creí que más bien era como que estaba llorando, algo así. Era pobrecita, cómo se le escuchaba la voz. Fatal. Bueno, entonces, gracias a Dios, en el ministerio, pues, en algunos temas tenemos la dicha de que más de un hermano puede dar un mismo tema. Y entonces el hermano Reinier se ofreció para acompañarnos en esta noche, para acompañarnos con este tema que ahorita lo va a presentar. Entonces, para permitirle al hermano Reinier que presente de corrido, vamos a mantener las preguntas en el chat, en cualquiera de los dos chats, ya sea en el Teams o ya sea en el de WhatsApp. Recordad que siempre damos una bienvenida a la sana discusión, pero esto no es un foro, es una clase magistral. Por eso damos un espacio adicional el domingo, aunque ese domingo, le voy a comentar, yo andaba en la mañana caminando hacia la Cruz de Alajuelita. Llegué tan cansado a la casa que lo primero que hice fue bañarme y irme a acostar. Y nadie me recordó nada. Pero entonces, bueno. Damos un espacio adicional los domingos de 2 horas. Entonces, aquí el hermano Reinier me gustaría preguntarle, hermano Reinier, el domingo, ¿qué par de horas te quedaría mejor como para una sesión adicional de dudas, preguntas, comentarios, que sería solo por WhatsApp, nada más? Hermano Reinier. Reinier, si estás hablando, no se te escucha nada. ¿Me escucha? Ay, Prueba otra vez. Hermano, no se... vamos a ver. Ahora ya se te escucha. ¿Me escuchan ahí? Ajá, fuerte y claro. Ok, sí, es que tenía el micrófono puesto, pero por lo visto no funciona muy bien, entonces voy a quitarlo, hacer un ladito. Wilder, yo podría el domingo porque voy para un retiro, entonces sería como en la noche, como Ok, tipo, no sé, como tipo 7 de la noche, una cosa así. ok. Listo, entonces, domingo de 7 a 9 de la noche. Ok. Listo. Y bueno, siempre indicamos que en la medida de lo posible, por favor, haber escuchado el tema antes de participar en esta sesión, porque la idea es nada más dar un espacio extra de dudas, preguntas o comentarios y no pues de ahí repetir otra vez el tema, que ya para eso se da este día. Seguimos por acá. Recordarles que si ven la palabra Jehová, pues que esto no es un dedazo de parte nuestra, sino que más bien al propio se puede, perdón, se mantiene el texto original que se puede encontrar en una Biblia no católica para enfatizar que una enseñanza se encuentra así, incluso hasta en Biblias no católicas. Entonces, por si llegan a ver la palabra Jehová. Recordarles que el Señor siempre nos llama a ganar almas y no a ganar discusiones. Entonces, prohibido agarrarse a bibliazos, pero eso no significa que tampoco nos tengamos que quedar callados, porque bien lo decía el apóstol, estar siempre dispuestos a dar razón de nuestra fe. Y hablando sobre nuestra fe, pues bueno, ciertamente comentaba con un hermano la semana anterior que nosotros hemos sido muy bendecidos porque
el Señor nos hizo nacer en el seno de su iglesia y precisamente pensando en esto, pues a nosotros que se nos ha dado mucho, así se nos pedirá muchísimo más. Ojalá que cuando todos nosotros tengamos que presentarnos ante nuestro propio juicio particular, podamos decirle al Señor que pues de lo mucho que Él nos dio, así nosotros le tornamos. Donaciones, recordarles que siempre agradecemos muchísimo lo que son las donaciones espirituales, porque no se crean, este servicio, iba a decir oficio, pero no, este servicio en la iglesia, si bien es hermosísimo, también tiene sus exigencias, tanto espirituales como humanas. De ahí que, pues, de aquel que todo lo recibimos por intercesión de muchos hermanos. Entonces, mucho agradecemos cualquier donación espiritual o si lo desea también material con la que nos guste apoyar. Y ahora sí, sin nada más que decir, los dejo con el hermano Reinier. Gracias, voy a leer. Ahí me escuchan, sí. Fuerte y claro, te voy a pedir que si puedes abrir la cámara un momentito para que los hermanos te conozcan. Creo que es la primera vez que nos acompañan en este curso. Sí, la primera vez que ingreso por acá con ustedes. Ok, Ahí estoy. ok, ahí te vemos. Ok, mejor quito porque ya mucho. Quería decir, ok, nada más un pequeño detalle. Bueno, yo tengo tres hijos pequeños que por ahí andan corriendo y brincando y saltando y llorando. Entonces, si escuchan ahí algún tipo de ruido o así, o si alguien viene por acá a interrumpirme, pues a veces son ellos. Entonces, ahí me disculpo, ¿verdad? Pero ahí es parte de verdad. Y procedo a ver si puedo compartir pantalla. Vamos a ver si aquí. Ahí se ve. Ahí se ve. Ok, entonces, comenzamos. Tenemos que dos horas, bueno, hora y media, ¿verdad? ¿Vale? Hora, hora y media, sí, correcto. Ok, entonces sí es bastante tiempo. Bueno, el tema de hoy, como ven ahí, es el bautismo. Vamos a ver aquí, sí, ok, ok. El bautismo es un tema que es muy interesante porque, si bien es cierto, los hermanos no católicos, ¿verdad? En su mayoría, su inmensa mayoría, casi que todos, tienen el bautismo, o sea, bautizan a sus feligreses. El significado del bautismo como tal, no siempre es el mismo. Para nosotros es un sacramento. Los católicos, para nosotros es un sacramento. Ya vamos a explicar qué es un sacramento. No sé si ya han visto otros sacramentos aquí en el curso. Pero es interesante porque los hermanos no católicos lo tienen, lo practican, pero con un sentido diferente en muchas ocasiones. Incluso muchos lo niegan o muchos pues no les conviene mucho que se hable del bautismo como sacramento por lo que implicaría. Entonces, bueno, yo me di la tarea de ver un poquito el tema, de investigar. De hecho, y la forma de hacerlo fue simplemente poner en un buscador bautismo en la Biblia y ver qué tanto sale del bautismo en la Biblia. Obviamente también apoyado en lo que dice la iglesia, ¿verdad? En el catecismo y en los padres de la iglesia. Ok, entonces, el bautismo, dijimos que es un sacramento. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento, según lo que nos dice el catecismo, son fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu que actúan en su cuerpo, que es la iglesia. Son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Es decir, el sacramento es una acción del Espíritu Santo directamente sobre su pueblo, sobre la iglesia. Eso en virtud, obviamente, de la fe, ¿verdad? De la fe y la palabra de Dios, y de la pues, potestad que nos da a nosotros, ¿verdad? Y a los ministros ordenados para administrar dichos sacramentos. Por eso es que Jesús, cuando en el Evangelio dice que la misa es abundante y los trabajadores pocos, y hay que pedirle a Dios que nos dé más trabajadores.
¿verdad? Para eso, para hacer llegar, entre otras cosas, ¿verdad? Los sacramentos, ¿verdad? Celebrados dignamente en la fe, ojo, en la fe, los sacramentos confieren la gracia que significan. Son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Él es quien bautiza, Él es quien actúa en los sacramentos con el fin de comunicar la gracia que el sacramento significa. El Padre escucha siempre la oración de la Iglesia de su Hijo que en la epíclesis de cada sacramento expresa su fe en el poder del Espíritu. Como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en la vida divina lo que somete a su poder. Eso nos lo dice el Catecismo en el numeral 1227. Entonces, los sacramentos no son símbolos, ¿verdad? No es un símbolo que se hace, ningún sacramento es un símbolo, ¿verdad? Son signos visibles, o sea, no es lo mismo un signo que un símbolo, son signos visibles que hacen, ¿verdad? Y representan, o mejor dicho, llevan a cabo lo que representan, ¿verdad? En el caso del bautismo, pues no es que el agua representa que quita el pecado, por ejemplo, sino que efectivamente el agua, en virtud del sacramento, quita el pecado cometido y el pecado original. Y así cada sacramento, ¿verdad? Entonces es interesante, pueden ver ahí la forma, incluso las epíclesis de los sacramentos, para que vean cómo, cómo se llevan a cabo, qué es lo que realmente hacen, ¿verdad? Por ejemplo, en la Eucaristía, obviamente en la Eucaristía, cuando recibimos la Eucaristía, no, no significa, no es un símbolo, ¿verdad? El pan no es un símbolo que tenemos, que recibimos a Cristo, sino que efectivamente recibimos el cuerpo de Cristo, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Igualmente el sacramento del bautismo, ya dijimos, el sacramento de la confirmación, que que nos da el Espíritu Santo en plenitud, y así cada sacramento. Ok, entonces por ahí estamos claros en lo que es un sacramento. Como yo lo entiendo, entonces los sacramentos son actos sensibles, ¿verdad? O sea, que se pueden palpar, por el medio del cual Cristo mismo nos da su gracia y actúa en nosotros. Es una forma, o es la forma en como Cristo actúa en nosotros y nos da su Espíritu Santo. Y son actos sensibles. ¿Por qué sensibles? Porque nosotros somos seres humanos y tenemos cuerpo, tenemos ojos, tenemos sentidos. Entonces Dios utiliza esos sentidos que tenemos, que nos dio Él, para poder visualizar lo que se está llevando a cabo. Entonces, por ahí está, eso es como yo veo, ¿verdad? Lo que es los sacramentos. Ok, y luego el bautismo. De hecho, ustedes buscan en la Biblia, ya les comenté, el término bautismo, y hay muchas citas. De hecho, si yo busco aquí actualmente en mi buscador aquí, en mi Biblia, por ejemplo, que tengo en una app, vamos a ver cuántas veces aparece la palabra bautismo. Según aquí mi buscador, vamos a ver. Tengo en el Nuevo Testamento, de hecho la mayoría es el Nuevo Testamento, ¿verdad? En esta versión de Biblia tengo 53 veces que la palabra bautismo o bautizar o bautizado aparece. Entonces son bastantes, las 53 veces que aparece la palabra. Ok, ¿de dónde podemos tomar la referencia? Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante dice, Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad te digo que el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Después, más adelante, en el versículo 22 dice, después de esto, o sea, después de que habló con Nicodemo, se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea y allí se estaba con ellos y bautizaba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, interesante, ¿verdad? Primero porque Jesús hace aquí la alusión, ¿verdad? La primera o una
referencia directa al bautismo, ¿verdad? Lo pone como nacer del agua y del espíritu, vean la unión que hay entre agua y espíritu, ¿verdad? Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego lo pone como un requerimiento, ¿verdad? No lo pone como algo opcional, ¿verdad? Lo pone como algo que se requiere, ¿verdad? Para poder entrar en el reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios, que no es el reino de Dios allá en el cielo, obviamente era así, pero también aquí en la tierra, ¿verdad? Y luego nos dice que Jesús también bautizaba. Pero muy probablemente entre esos bautizos que hizo Jesús, habrá aprovechado para bautizar a sus apóstoles, aunque eso no lo dice en la Biblia, ¿verdad? Suponemos, ¿verdad? Podemos deducir que puede ser así, ¿verdad? Y ojo a esa imagen de esa muchacha que está siendo bautizada. Al final les voy a explicar quién es ella, para que vean ahí quién es ella. Ok, entonces, ¿por qué bautizamos, verdad? ¿Qué es tanta la insistencia? Esas 53 veces que aparece el término bautizar en el Nuevo Testamento, ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? Entonces, bautizamos primero que nada para limpiarnos de los pecados y nos da el Espíritu Santo. Como dijimos, no es un símbolo, no es un signo, ¿verdad? Yo un día, hace muchos años, cuando tenía Facebook, ya no, recuerdo una imagen de un amigo no católico, ¿verdad? Que compartió una foto de una señora ya mayor, como de 90 años, que estaba siendo bautizada, y él puso ahí, ¿verdad? En el comentario, que eso era como símbolo de la aceptación de Jesús y todo eso, ¿verdad? Pero sin embargo, eh, vemos que el bautismo no es solamente eso, de hecho no es eso, es algo que es mucho más. Por ejemplo, aquí nos dice dice Hechos 2:38, dice que Pedro les contestó: convertidos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Entonces nos dice aquí que nos bautizamos, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. Ya vamos a ver qué es eso, ¿verdad? Para remisión de nuestros pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Cuando nos bautizamos, ¿verdad? Recibimos el don del Espíritu Santo y nuestros pecados se nos perdonan, se nos borran. ¿Por qué dicen en el nombre de Jesucristo? En realidad no es tal cual como lo hacen los hermanos no católicos, ¿verdad? De que en el nombre de Jesús yo te bautizo, ¿verdad? De hecho, Jesús enseñó que la forma de hacerlo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús, cuando Pablo aquí, perdón, Pablo no, eso fue Lucas, nos dice que es en el nombre de Jesucristo. En realidad lo que está dando a entender es tal y como Jesucristo nos lo enseñó, como nos lo delegó, ¿verdad? Luego dice en Hechos 22, ¿verdad? 16, y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, nuevamente, se hace referencia a que el bautismo lava los pecados, nos limpia del pecado original y del pecado cometido. Nos hace miembros de la iglesia. En Hechos, nuevamente, ¿verdad? Nos dice que, Hechos 41, que los que acogieron su palabra fueron bautizados, y aquel día se les unieron unas 3,000 almas. Entonces, el bautismo, o por el bautismo, ¿verdad? Se dio que se unieron a ellos, o sea, se hicieron discípulos de Jesús, 3,000 personas, unas 3,000 personas, ¿verdad? Y luego en 1 Corintios 12:13 nos dice que porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, nuevamente. Nuevamente, por el bautismo hemos conformado un solo cuerpo. Entonces ya no somos cada quien independientes, no somos iglesias divididas, ¿verdad? No debe ser así,
sino que hemos formado por el bautismo un solo cuerpo y hemos recibido un solo espíritu. Pero vean la unión que siempre hay entre bautismo, ¿verdad? Y Espíritu Santo. Ok, y se puede rebautizar, ¿verdad? Eso es muy común en los hermanos no católicos. Una ex compañera mía de trabajo que era, no sé, una denominación pentecostal, llevaba como 3 bautismos, ¿verdad? Porque se bautizó siendo católica cuando era pequeña y luego en la iglesia donde estaba y no sé si otra vez más. Entonces, es posible rebautizar. Dice Efesios 4:6, un solo cuerpo, un solo espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, rebautizar no se puede rebautizar, es un solo bautismo. Sucede que en la Iglesia Católica, cuando tenemos dudas de que una persona ha sido bautizada, ¿verdad? Y está pidiendo el bautismo, y la persona como tal no sabe si ya fue bautizada, ¿verdad? Si todavía fue muy pequeña, ¿verdad? Tal vez en alguna iglesia no católica, más tradicional, ¿verdad? Tipo protestante, luterano, calvinista. Entonces la iglesia puede hacer un bautismo por excepción. Entonces, lo que dice la iglesia es, yo te bautizo si no estás bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es porque no sabemos si alguien se está bautizado. De hecho, bueno, ya vamos a verlo más adelante, pero un bautismo que se dé dentro o fuera de la iglesia, mejor dicho, que se dé fuera de la iglesia, en alguna otra denominación, que se haga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya es un bautismo válido en la iglesia. Entonces, una persona que ya ha sido bautizada bajo esas circunstancias, si viene a la iglesia católica, no se le bautiza, sino que ese bautismo es válido y consideramos, por lo tanto, hermanos separados a los que han sido bautizados y están fuera de la iglesia, ¿verdad? Porque el bautismo hace eso. Y es así. Ok, y una cosa importante, el bautismo salva. Ojo, el bautismo salva. No quiere decir que el bautismo, automáticamente nos da la salvación. O sea, no es que ya yo me bauticé y ya soy salvo, ¿verdad? Pero es la puerta, ¿verdad? Por la que la salvación entra a nosotros. Es el paso, es como, como la matrícula, ¿verdad? A la universidad, entro a la universidad y yo me matriculo, y después llevo los cursos y me gradúo, ¿verdad? El hecho de que yo me matricule no quiere decir que ya me gradué, ¿verdad? Pero si no me matriculé, no puedo graduarme. Más o menos por ahí en la analogía. ¿Dónde está esto? En Primera de Pedro 3:20 dice, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua, a esta corresponde ahora el bautismo que os salva, y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Entonces, ¿qué dice Pedro? Este, el primer papa, aunque no les guste, ¿verdad? Que dice que el bautismo nos salva, que el bautismo os salva. Como dije, no es automático, ¿verdad? Pero es necesario. Por eso es la insistencia de bautizar. Ustedes ven que Pablo bautizaba, Felipe bautizaba en la iglesia, se dio desde el principio y se sigue dando actualmente. Ok, entonces el bautismo nos salva. Nos promete la resurrección, asociado a la salvación, ¿verdad? En Romanos 6, o es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte,
Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Y luego en Colosenses, como en él fuisteis sepultados por el bautismo, en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. ¿Verdad? Esa es, con palabra de Dios, ¿verdad? Esto es como el significado más, no sé, más real, ¿verdad? Del bautismo, ¿verdad? El hecho de sumergirnos, ¿verdad? Y renacer, ¿verdad? Entonces, bautismo es como inmersión, ¿verdad? Eso significa el término bautismo. Entonces, sumergirnos eh, en en la vida de Dios, ¿verdad? Y salir, ¿verdad? Como nuevas criaturas, como resucitados, no solamente en nuestra vida actual, en nuestra vida humana, sino en la vida eterna. Los reviste de Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, en Gálatas 3:27, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nos hace como, aunque es un extraño, ¿verdad? Como otros Cristos, ¿verdad? No en términos de salvación, ¿verdad? Ya eso no, pero sí en llevar ese mensaje de salvación y esa vida de Cristo, ¿verdad? A las demás personas. Entonces nos reviste de Cristo, ¿verdad? Nos manda a ser como Él, ¿verdad? Nos pone como ejemplo, como meta a Él. Entonces, ahí vienen las objeciones, ¿verdad? Que nos dicen algunos hermanos no católicos, ¿verdad? Por ejemplo, dice que el bautismo no tiene poder en sí mismo. Entonces, ya vimos que eso no es cierto, ¿verdad? Que el bautismo quita el pecado, efectivamente, ¿verdad? Es algo insistente en la iglesia, en la Biblia, que nos da el Espíritu Santo también, que nos reviste de Cristo, no es necesario para la salvación, ¿verdad? Y que nos da una buena conciencia, también dice eso, ¿verdad? Una vez que somos bautizados, eh, nos da conciencia del pecado. De ahí nos hace no querer volver a pecar por esa conciencia. Entonces, esos poderes, por decirlo entre comillas, ¿verdad? Esas son las facultades, ¿verdad? Los efectos que tiene el bautismo. Entonces, decir que el bautismo no tiene poder en sí mismo no es correcto, sino que tiene muchos efectos que son reales, que son bíblicos y que son palpables. Ok. Dice que otra objeción, por ejemplo, dice que no se bautiza a la persona para que sea para que sea salva, sino se bautiza porque es salva, ¿verdad? Y eso tampoco es cierto, ¿no? O no es correcto. El bautismo es necesario para la salvación, ¿verdad? No es un símbolo, es un signo visible, palpable, ¿verdad? Y luego otro punto importante es que este, se está cayendo aquí en en el término, en el tema de sola fide, ¿verdad? Ya si una persona acepta a Jesús, es automáticamente salva, según la doctrina protestante, y entonces el bautismo sale sobrando, ¿verdad? ¿Para qué bautizar si, si ya es salva, ¿verdad? Entonces es un signo palpable, simplemente se ve de esta forma porque el término, ¿verdad? Y la acción de bautismo no calza con esa doctrina. Este, no solamente es creer, ¿verdad? Como un acto intelectual, ya eso lo vimos en el tema sola fide, sino también es eh, pues tener una vida de perseverancia, una vida de santidad, y esa santidad se logra con la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestra forma también, nuestra conciencia, ¿verdad? Nuestro deseo de no pecar, de agradar a Dios, ¿verdad? Por nuestro libre albedrío, y obviamente por los sacramentos, ¿verdad? Porque por medio de los sacramentos es que recibimos esa fuerza y esa gracia para perseverar en la fe. Ok. Luego, más objeciones, ¿verdad? Por ejemplo, los niños no pueden creer, ¿verdad? Es respecto al bautismo de niños, ¿verdad? No pueden creer, ¿verdad? Tampoco pueden ser bautizados. Se bautiza cuando la persona es consciente, ¿verdad? De lo que está haciendo. Y para eso nos dan el texto de Marcos 16:16.
¿verdad? Que está aquí, que dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva eh, a toda creación, el que crea y se bautice se salvará, el que se niegue a creer se condenará. Entonces, como un niño no puede creer, no se debe bautizar. Pero eso es una objeción. Ya vamos a ver un poquito más de eso. Sin embargo, vean aquí, ese texto también es como contraproducente porque asocia el término creer con bautizarse, ¿verdad? Entonces, la salvación viene por el creer y por bautizarse. No es únicamente por creer. Jesús pudo haber dicho, el que crea, se salvará, ¿verdad? Sino que se asocian los dos términos también de creer y bautizarse. Y que un niño no puede creer, entonces no hay por qué bautizar a un niño, ¿verdad? Eso ya vamos a ver, esos tipos de respuestas y esas preguntas, ¿verdad? Bautizo de niños, ¿verdad? Ahí está mi hija, ¿verdad? Cuando estaba bebé, cuando la bautizamos, ¿verdad? Ahora tenemos dos más. Este, Y luego, ¿verdad? Un papá, ¿verdad? Como padres nosotros, ¿verdad? Deseamos siempre a nuestros hijos lo mejor, ¿verdad? Siempre deseamos lo mejor que podemos darle, ¿verdad? La mejor educación que podemos darle, la mejor salud que podemos darle, la mejor dieta que podemos darle. Este, obviamente lo más importante, ¿verdad? Es la educación en la fe que les podemos dar. Entonces, eso es lo que esperamos para ellos, ¿verdad? Entonces, si les deseamos para ellos lo más importante, ¿por qué no desear también para ellos la salvación, ¿verdad? Yo aprendí, siendo papá, algo importante, ¿verdad? Aquí en Costa Rica se da el tamizaje de niños. Yo creo que en muchos países también se da. El tamizaje de niños es un examen que se hace, ¿verdad? De sangre cuando un recién nacido, ¿verdad? Tiene pocos días de nacido, se hace el examen de sangre, ¿verdad? Se, se evalúa ese examen, ¿verdad? Y con ese examen pueden determinar una gran cantidad de enfermedades a las que el niño, ¿verdad? Puede ser tendiente, ¿verdad? Ese examen es gratuito, ¿verdad? En Costa Rica es gratuito. Entonces, los centros de salud públicos o privados están en la obligación de suministrar, ¿verdad? De hacer el tamizaje a todos los niños que lo pidan, ¿verdad? Es algo gratuito. Luego, yo no le pido permiso a mi hijo ni le pregunto que si tengo que tamizarlo, ¿verdad? Es mi obligación como padre, ¿verdad? Responsable es llevarlo a tamizar para verificar que todo esté bien, ¿verdad? Pero no le pregunto a él si quiere o no quiere tamizarse, ¿verdad? Igualmente con las vacunas, cuando están pequeños y te llegan un poquito más grandes, uno los lleva a vacunar sin preguntarles si realmente quieren vacunarse. Digamos, uno sabe que es lo mejor para ellos y los vacunamos, ¿verdad? Y así con la educación, y así con la dieta, y así con todo lo que hacemos, ¿verdad? Muchas cosas que nos piden no se las damos porque decimos para ellos, como digo, lo mejor, ¿verdad? Y así es el bautismo también, ¿verdad? El bautismo es una gracia de Dios, no es este algo mágico, ¿verdad? Ni impuesto, ¿verdad? Es una gracia de Dios. La gracia de Dios se derrama sobre todos, ¿verdad? Incluso hasta los niños. ¿Dónde está esa prefigura? ¿Verdad? Eso es muy interesante en Génesis 17, del 9 al 14. Voy a leerlo todo, ¿verdad? Porque es muy interesante. Dice, dijo de nuevo Dios a Abraham. Ojo, dice Dios a Abraham. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti de generación en generación. Este es mi pacto, que guardéis entre mí y vosotros, y que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón entre vosotros será circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. A los 8 días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no sea de tu linaje.
Debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por dinero, de modo que mi pacto esté en vuestra carne por pacto perpetuo. El incircunciso, aquel que no se haya cortado la carne del prepucio, será eliminado del pueblo por haber violado mi pacto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean lo importante, ¿verdad? Vean el punto, ¿verdad? El énfasis en el pacto, ¿verdad? Pacto es un término, ¿verdad? Bíblico, ¿verdad? Tal vez el término más representativo, ¿verdad? Decía Scott Hahn, es el término alianza, ¿verdad? Igual pacto se puede utilizar como traducción. Pacto, entre el pueblo de Israel y Dios, ¿verdad? Y es un mandato de Dios, ¿verdad? Y dice que todo varón será circuncidado, dice que a los 8 días de edad será circuncidado. Todos los varones, de generación en generación, ¿verdad? Como signo del pacto. Para formar parte del pueblo de Dios, se requería que todos los varones fueran circuncidados a los 8 días de nacidos, ¿verdad? Y el que no quisiera o el que no fuera circuncidado, no formará parte del pueblo de Dios, porque ha violado el pacto. Muy importante, entonces, ¿verdad? El pacto dado en la circuncisión era importante. Ojo, que no se le preguntaba al niño de 8 días que si debía o si quería ser circuncidado para formar parte del pueblo de Dios. Ok, ahora ojo esta, ¿verdad? ¿Dónde se hace cumplimiento de esa prefigura? Dice Colosenses 2, 11, 12, esa apúntenlo por ahí. Dice, en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó eternamente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el que fueron sepultados con Cristo, y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Entonces, ahora entramos en el nuevo pueblo, ¿verdad? En la nueva alianza, ¿verdad? La alianza que es superior, recordemos que una prefigura nunca es superior a su cumplimiento. Ya lo hemos visto con la Eucaristía y el maná, con Adán y Eva, ¿verdad? Obviamente Jesucristo y María. Siempre el cumplimiento, obviamente, tiene que ser superior a la prefigura. Y en este caso, este, con el bautismo, ¿verdad? Que dice que es la nueva circuncisión, ¿verdad? Ya hemos sido sepultados en Cristo y, como ya vimos, formamos parte del pueblo de Dios. Ya tenemos un nuevo requerimiento, por decirlo de una forma, ¿verdad? Un nuevo mandato de bautizarnos para formar parte del pueblo de Dios y que ese bautismo es como la nueva circuncisión que nos hace parte del pueblo de Dios. Entonces, si en el Antiguo Testamento a los niños de 8 días se les circuncidaba, ¿por qué no? ¿Por qué ahora no se debe bautizar a los niños? Es la misma figura, es el mismo concepto, obviamente ampliado a la nueva alianza. Entonces, importante, vean, el bautismo. Y también, importante también, ¿verdad? Que esta nueva circuncisión ya no es solamente para los varones, ¿verdad? Sino para varones y mujeres, por igual. Más textos bíblicos apoyando el bautismo de niños. Importante porque el bautismo de niños se dio desde el puro principio, desde el puro inicio de la iglesia. Por ejemplo, en Hechos 16 dice, así que le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y él, sin más demora, le lavó las heridas y se bautizó con toda su familia aquella hora de la noche. También dice, por ejemplo, en Lucas, un texto también muy, muy conocido, le traían también niños pequeños para que los tocara, pero los discípulos
le empezaron a reprender a esas personas. Jesús pidió que los trajeran diciendo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Palabra de Dios, te la amo, Señor. Entonces, eh, importante, el primer texto, ¿verdad? Cuando alguien se bautizaba, o sea, creía y se bautizaba, este, se bautizaba él y toda su familia, toda su casa. Eso implicaba, obviamente, niños pequeños. Si yo en aquel entonces, me hubiera convertido a esta edad y hubiera pedido el bautismo, yo me hubiera bautizado, se bautiza mi esposa y se bautizan mis hijos pequeños. Es toda mi familia, ¿verdad? Y sobre todo en aquel entonces, donde, ¿verdad? Las familias eran muy numerosas, había muchos niños, ¿verdad? Y pues casi que es un hecho, ¿verdad? Que en toda familia había niños pequeños y se bautizaban también. Este, Más textos bíblicos, esto es muy importante, por ejemplo, en Hechos 2, 37 y 39 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Ojo, lo que dice, esta promesa es para nosotros, ¿verdad? Y para nuestros hijos, ¿verdad? No hay hijos grandes, pero también implican hijos pequeños. Pero ¿para qué dejar un niño? ¿Verdad? Si un niño no tiene pecado, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen. ¿Verdad? En Romanos 5, del 12 al 15, también dice que todos pecamos. Y el Salmo 51 dice, mira que en culpa ya nací, pecador me concibió mi madre. Eso lo dice el Salmo 51. Entonces, los niños pequeños tienen pecado. No es un pecado cometido, es un pecado adquirido, que es el pecado original. Y ese pecado, pues lo tenemos todos, ¿verdad? O sea, todos nacemos con pecado original, la única excepción, obviamente, María, ¿verdad? Ok, más textos apoyando el bautismo de niños, ¿verdad? Y no solamente el bautismo de niños, ¿verdad? Sino la cercanía de los niños a Dios. Dice Mateo 28, 19, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bonito, ¿verdad? Lo que nos dice aquí el Evangelio, donde nos dice que hay que ir y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas, ¿verdad? A todas las gentes. Entonces, si yo no bautizo a un niño, es porque no es gente, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Y luego, obviamente, en la historia de la iglesia, ¿verdad? Es un tema que no se dudó, la verdad no se dudó hasta por lo menos no fue causa de cisma, hasta tiempos de Lutero y después de Lutero, ¿verdad? Porque Lutero sí creía en el bautismo de niños. Fueron después, casi inmediatamente después, que se dio esta duda, ojo, 1500 años después del Evangelio, o sea, la interpretación bíblica histórica de la Iglesia respecto al bautismo de niños siempre ha sido bautizar, obviamente, niños. Y se empezó a dudar, se empezó a interpretar de forma errada básicamente a los 1500 años. Quiere decir entonces que en 1500 años la gente estuvo equivocada bautizando niños, ¿verdad? Pues así no es. Dice, por ejemplo, Orígenes, ¿verdad? Un historiador eh, del siglo segundo, donde dice que la iglesia ha recibido de los apóstoles de la costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños, pues aquellos a quienes fueron confiados los secretos de los misterios divinos sabían muy bien que todos llevan la mancha del pecado original y que debe ser lavado por el agua y el espíritu. Esto lo dice
Orígenes en el año 200, por decir por ahí, en la cercana. Luego Hipólito de Roma, un obispo, dice, se vestirán y se bautizarán los niños en primer término. Todos los que puedan hablar por sí mismos hablarán, en cuanto a los que no puedan, sus padres hablarán por ellos o alguno de su familia. Se bautizará enseguida a los hombres y finalmente a las mujeres. Entonces vean que desde el puro principio se bautizaba a los niños. Del año 1935, pudo inicio, ¿verdad? Ojo, también los no católicos, ¿verdad? Las iglesias luteranas, por ejemplo, con la Confesión de Habsburgo, dice, enseñamos que el bautismo es necesario para la salvación y que por el bautismo se nos da la gracia divina. Enseñamos también que se debe bautizar a los niños y que por este bautismo son ofrecidos a Dios y reciben la gracia de Dios. Es por esto que condenamos a los anabautistas, que rechazan el bautismo de niños. Eso lo dicen la Confesión de Habsburgo en el año 1530, o sea, recién empezando la Reforma Protestante. La Iglesia Luterana Protestante afirmaba lo que la Iglesia cree, y ya para ese tiempo ya surgió un grupo de cristianos, ¿verdad? Que se llamaban los anabautistas, este, que dudaron de esta interpretación, ¿verdad? Y de esta historicidad también. Entonces, vean como hasta 1500 años, ¿verdad? No hubo duda respecto al bautismo de niños y fue hasta después. La confesión de Westminster, ¿verdad? Las iglesias calvinistas, ¿verdad? También protestantes, no solo han de ser bautizados los que de hecho profesan la fe en Cristo o obediencia a Él, sino también los niños hijos de uno o de ambos padres creyentes. Eso lo dicen también las iglesias protestantes. Y luego, ¿qué pasa cuando un niño no se bautiza? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Antes se creía, no en la iglesia, sino hay una creencia popular del limbo, ¿verdad? Sin embargo, eso nunca fue una creencia y una doctrina católica. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño muere sin bautizarse? Dice el catecismo que en cuanto a los niños muertos sin bautismo, le dice los confía la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y atenuar a Jesús con los niños, que le hizo decir, dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, nos permite confiar en que hay un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Es por esto más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo. Entonces, lo que dice la Iglesia es que por la misericordia de Dios habrá alguna forma en que los niños que mueren sin bautismo puedan acceder a la salvación. Entonces, entran dentro de la misericordia de Dios. Nosotros, como creyentes, sabemos la necesidad del bautismo y por eso los bautizamos. Otra objeción, ¿verdad?, que se nos da es, por ejemplo, donde se indica que una persona puede ser bautizada por la fe de sus padres y padrinos, donde se muestran los padrinos en la Biblia. ¿Qué es un padrino? Es una persona que acompaña, que por su fe nos hace también creer, ora por nosotros, y en algún momento esa oración nos acompaña y nos ayuda y hasta nos puede conseguir la conversión. En la historia de la iglesia hay muchos, muchos casos de esos. En la Biblia hay varios casos. A mí me gustó que pongo aquí, de Marcos 2:1. Dice, entró de nuevo en Cafarnaúm. Al poco tiempo había corrido la voz que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la palabra. Le iban a traer un paralítico llevado entre cuatro, ¿verdad? Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima donde él estaba, y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados.
Palabra de Dios, te la damos, Señor. Entonces, esos cuatro, no hice los nombres, ¿verdad? Llevan al paralítico, ¿verdad? Y por la fe de ellos. Vean que la fe de alguien más puede producir en nosotros gracia, incluso hasta el perdón de los pecados. Por eso también oramos por los que han fallecido, pero ya es un tema aparte. Lo importante aquí es que por la fe de alguien más, nosotros podemos ser perdonados, podemos recibir la gracia de Dios. Y entonces, pues, por la fe de nosotros, nuestros hijos, también reciben esa gracia. Pero Jesús se bautizó a los 30 años, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que si Jesús se bautizó a los 30 años, cómo es que bautizamos niños, ¿verdad? Porque el bautismo que recibió Jesús no es el bautismo sacramental que recibimos nosotros. El bautismo que recibió Jesús es una prefigura del bautismo sacramental. Pero recordemos que los judíos en el Antiguo Testamento, en tiempos de Jesús, se bautizaban, ¿verdad? Como un signo o como un símbolo, así es como un símbolo de, este, de arrepentimiento, de deseo de conversión, ¿verdad? Y Jesús tomó ese acto, ¿verdad? Ese bautismo como inicio de su vida pública, ¿verdad? ¿Dónde sabemos esto, verdad? ¿Dónde sabemos que el bautismo que recibió Jesús es diferente al bautismo que recibimos nosotros? Porque, bueno, en varias partes de la Biblia, por ejemplo, en Hechos 19, 3, 5, dice, Pablo les replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Entonces, ya vemos, el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo diferente al bautismo que recibimos nosotros. Hay otros textos bíblicos también donde afirman esto, ¿verdad? Del bautismo de Jesús, que es diferente, el bautismo de Juan el Bautista, que es diferente al bautismo que recibimos nosotros, ¿verdad? Ahí los pueden buscar. Luego, hay que bautizarse en un río, ¿verdad? Yo una vez, hablando con unos hermanos no católicos en un foro, me decían que sí, que el bautismo era en un río, tal y como dice la Biblia, ¿verdad? Y eso también es incorrecto. Si bien es cierto, Jesús se bautizó en un río, pero como prefigura, este, no siempre es así. Y de hecho es lógico también, ¿verdad? Por ejemplo, dice, no en todos los lugares hay ríos. Hay lugares donde el agua es en pozo. Usted no puede bajar a alguien en un pozo a bautizarse, primero porque se puede ahogar, es muy peligroso, y segundo porque contamina el agua que sale de ahí, ¿verdad? Esa agua es la única agua potable que se tiene en el sitio, y si usted baja a alguien a sumergirlo en agua, pues este, la contamina y no se puede utilizar. Luego, no siempre es seguro bautizarse en un río. Aquí en Costa Rica, hace unos años, en Pérez Celedón, ocurrió un caso de una iglesia protestante, ¿verdad? Evangélica, que fue a un río a bautizarse, ¿verdad? Y vino una corriente de agua, una cabeza de agua, y se llevó a unos de los que estaban bautizándose y se ahogaron, ¿verdad? Muy, muy lamentable. Entonces, no siempre es seguro bautizarse en un río, ¿verdad? Luego hay personas que no pueden bautizarse en un río porque son muy mayores, tienen algún impedimento físico o algún impedimento mental y no se pueden llevar a un río a bautizarse. Luego, desde inicios, pues la iglesia designó, ¿verdad? En que, en que se podía bautizar, no por inmersión propiamente, sino también por aspersión. Obviamente también existen los dos. En la iglesia existe ambos términos. De hecho, hace unos años yo fui padrino de unos sobrinos de mi esposa, y el bautismo que hicieron, ¿verdad? Que es el padre, ¿verdad? En la iglesia, el padre católico, ¿verdad? Fue por inmersión.
Entonces tomó al niño y lo sumergió en la pila bautismal y eso todavía se hace, ¿verdad? Entonces, no siempre, no es que en un río no es válido, o sea, sí es válido, claro que sí, pero no es la única forma, ¿verdad? Y luego hay una que figura muy bonita en la Biblia, ¿verdad? En Ezequiel, este, 36, 25, 26, que dice que esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Ojo al inicio lo que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿A qué suena eso? ¿A qué suena eso? A bautismo. Más aspectos, ¿verdad? Importantes sobre el bautismo. Por ejemplo, si se hace un bautismo, ya se lo mencioné, si se hace un bautismo en la fórmula trinitaria, el bautismo es válido, ¿verdad? Aunque sea en iglesias no católicas, ¿verdad? Y lo hace miembro de la iglesia. Eso ya lo comenté. Luego, si una persona tiene el deseo de bautizar, si muere antes, se asume que se bautizó. Es un bautismo por deseo. Este, también se asume que se bautizó, pues. ¿Verdad? Luego existe, si una persona es creyente y mártir, ¿verdad? Aunque no esté bautizada, fue un bautismo, por lo que se asume es un bautismo de sangre, ¿verdad? Por ejemplo, el caso del buen ladrón que estuvo con Jesús a un lado en la cruz, ¿verdad? Eh, si no, ahora tal vez al final hablamos un poquito sobre el tema del buen ladrón, ¿verdad? O si no, una vez. Se da y se utiliza mucho el texto del buen ladrón, ¿verdad? Como ejemplo, ¿verdad? Para decir, eso lo hacen muchos hermanos no católicos, para decirnos que uno puede no bautizarse, no recibir la comunión, no, no sé, ¿verdad? No recibir no confesarse, etcétera, ¿verdad? Eh, Porque el buen ladrón así lo hizo, ¿verdad? Sin embargo, lo que Jesús, ¿verdad? Y lo que nos muestra el texto, ¿verdad? En ese momento no es tanto una doctrina teológica, ¿verdad? De un procedimiento para salvarnos, este, como si la misericordia de Dios, ¿verdad? El punto central de la misericordia de Dios, ¿verdad? Y si fuera así, entonces echaríamos por tierra, ¿verdad? Y es algo muy común en muchos hermanos no católicos, sobre todo los que no son tan dados a la parte teológica, este, que piensan que un texto bíblico mata otro texto bíblico. Entonces, si en un lado yo entiendo que dice algo, ¿verdad? Y que contradice otro texto bíblico, entonces, como yo lo entiendo, ¿verdad? Lo que yo veo es eh, el énfasis en ese texto, ¿verdad? Que me conviene más a mí, y ese texto bíblico está por encima o mata, por decirlo de una forma, el otro texto bíblico. Y en realidad no es así, ¿verdad? Las verdades de fe no son excluyentes, son integrantes. Luego, si no hay un sacerdote, un diácono o un acólito cerca y es una emergencia, un laico puede bautizar en caso de emergencia. Entonces, también se puede dar que si uno está en frente, digamos, a un peligro mortal real y hay que bautizar a alguien y no hay un padre cerca, ¿verdad? O un diácono o un acólito, entonces una persona, un cristiano, serio, ¿verdad? Con la seriedad del caso, pues, puede hacer el bautismo, a bautizar. Y eso es el tema de el bautismo. Vamos a ver un poquito ahorita, así rápidamente, cuánto tiempo nos queda. Estamos bien. Vamos a ver ahorita un poco el tema del sacramento de la confirmación, ¿verdad? Que como yo lo entiendo, ¿verdad? Ya no es oficial, ¿verdad?
es como la segunda parte del bautismo, ¿verdad? Ahora que están tan de moda las películas, ¿verdad? Y la primera parte y la segunda parte, ¿verdad? Y el endgame y toda esa cuestión, pues el sacramento de la confirmación, y yo lo puedo ver como una segunda parte, como el bautismo parte 2, ¿verdad? Aunque en realidad no es así, pues así es una analogía, pues, ¿verdad? Dice el catecismo en el 1285 que con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye junto con el conjunto de los sacramentos de iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de ese sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente con la Iglesia, los enriquece con una fortaleza especial en el Espíritu Santo. De esta forma, se comprometen mucho más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender, ojo, defender con sus palabras y obras, ¿verdad? Entonces, la confirmación es la plenitud, es una plenitud, o es la plenitud de la gracia bautismal, ¿verdad? Ya se hace normalmente en conciencia, sobre todo recientemente se ha discernido en la iglesia que el bautismo y la confirmación se haga este, ya a una edad no tan niños, sino ya adolescentes. Antes se administraba junto con el bautismo, se daban los dos, ¿verdad? Igual es una gracia, la de gracia de Dios, y es la plenitud de la recepción del Espíritu Santo, ¿verdad? Y con esa plenitud, ¿verdad? Nos hace auténticos testigos de Cristo para defender la fe, extender y defender la fe. Entonces, lo que hacemos aquí en apologética, ¿verdad? Es producto de la gracia de la confirmación, ¿verdad? Porque estamos defendiendo la fe. ¿Dónde está eso en la Biblia? Pues hay varios términos, por ejemplo, en Hechos 8, ¿verdad? 15, dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían recibido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Entonces, se hace como esa alusión, ¿verdad? Ese énfasis, ¿verdad? En recibir el Espíritu Santo. De hecho, en Pentecostés, lo que ocurrió con el Espíritu Santo fue una confirmación, fue la confirmación, lo que ellos recibieron. Entonces, la confirmación hace más énfasis en el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya no se habla tanto, ¿verdad? O de hecho, no se habla de perdón de los pecados, porque ya el perdón se dio en el bautismo, ¿verdad? Sino que ya ahora se hace énfasis en la plenitud en el Espíritu Santo, ¿verdad? Como lo dice en Isaías 11:2, ¿verdad? El Espíritu Santo posará sobre el Mesías, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? En Joel dice que el Espíritu Santo vendrá sobre el pueblo. Entonces, el mismo Espíritu Santo que se posará sobre el Mesías también vendrá sobre el pueblo, ¿verdad? Y esa promesa se cumple tanto con el bautismo y se planifica con la confirmación. Y luego, como ya lo dijimos, ¿verdad? El Pentecostés fue la confirmación porque ya el Espíritu Santo había venido sobre los apóstoles, ¿verdad? Ustedes ven en varias ocasiones, ¿verdad? Jesús, por ejemplo, en Juan, sopla sobre ellos, ¿verdad? Y reciben el Espíritu Santo. Entonces, la confirmación fue, el Pentecostés fue la confirmación y ustedes ven que después del Pentecostés la iglesia sale, ¿verdad? Ya se pierde el temor, reciben ese don del Espíritu Santo, reciben esa fortaleza del Espíritu Santo y salen a propagar el Evangelio. Entonces, como digo yo, el sacramento de la confirmación es la segunda parte del bautismo. No se recibe el Espíritu Santo de nuevo, ¿no? Sino que es una fusión, una plenitud, ¿verdad? Se perpetúa el Pentecostés, ¿verdad? Cada vez que ustedes ven que en su parroquia va a haber el sacramento de confirmación, se está perpetuando
en ese sacramento el Pentecostés, ¿verdad? Como ya dijimos, en un inicio se recibía junto con el bautismo, ¿verdad? Y la Eucaristía, ahora ya no, ahora ya se recibe como más separado. Este, las promesas del bautismo crecen y se renuevan constantemente. Obviamente la vida de fe es un camino. Entonces no es que yo reciba el bautismo, ya ahí quedó. ¿Verdad? No, ya, obviamente, como decía el texto que leímos ahora, ¿verdad? Recibimos el bautismo, creemos y luego se nos enseña todo lo que Jesús nos enseñó. Entonces, así lo hacemos nosotros, ¿verdad? Nos bautizamos y luego vamos a catequesis, recibimos la Eucaristía y luego recibimos la confirmación. Y luego, pues, también se añade la unción con aceite como parte del rito de la confirmación, ¿verdad? Algo que interesante, es que el Bar Mitzvah, ¿verdad? Que era un rito judío, es como la confirmación ahora, ¿verdad? De hecho, ese Bar Mitzvah es como la prefigura más, que se puede decir, más textual, digámoslo así, más textual de la confirmación, ¿verdad? Entonces, de hecho, ahí, en, cuando yo recibí el curso de apologética hace varios años, el hermano Roger, que es un converso, eh, católico, obviamente, ¿verdad? De ascendencia judía, nos hizo un bar mitzvah, entonces nos dirigió a nosotros, a varios ahí que estábamos ahí en el curso, y y nos indicó cómo era un bar mitzvah y nos fue explicando cómo era la analogía entre el bar mitzvah y la confirmación. Pues tiene varios puntos ahí en común, es muy interesante. Efectos de la confirmación, ¿verdad? Confía el crecimiento y profundidad de la gracia bautismal, nos introduce más en la filiación divina, ¿verdad? Nos une más firmemente con Cristo, aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ya a partir de ahí, pues, como ya dijimos, nos hace salir eh, a predicar y nos da eh, los dones, ¿verdad? El Espíritu Santo. Hace más perfecto nuestro vínculo con la iglesia, nos da la capacidad de defender la fe, ¿verdad? Y ya dijimos, ¿verdad? Nos da la fuerza para difundir y defender la fe mediante palabras y obras. Y luego, bueno, si quieren investigar un poquito más ahí sobre los temas, ¿verdad? Pueden ver el catecismo, ¿verdad? Ahí están los numerales donde pueden investigar cada uno de los sacramentos, muy interesante como la iglesia lo plantea, este, porque, digo, como lo explica, como es maestra la iglesia, sí lo explica. Y luego la imagen que puse ahora, pues es esta muchacha, se llama Lía Librasco, que era una bloguera atea, feminista y de eso, ¿verdad? Que empezó pues, a hallar un camino de fe y de conversión y se convirtió al catolicismo hace ya varios años, muy joven, ¿verdad? Y luego ya dejó de escribir en el blog que él tenía de ateos y ahora escribe en blog cristianos, católicos, y ha hecho libros, ¿verdad? Entonces, para que vean que todavía, así como ella, muchos adultos también reciben el bautismo. En Estados Unidos, cada Pascua, y en Francia y en muchos países, cada Pascua, se da el bautismo de muchos adultos. Gracias a Dios, por gracia de Dios, muchas personas, ¿verdad? Que no han llevado nunca ninguna vida de fe, ¿verdad? Que han vivido una vida que no es una vida de fe, eh, pues vuelven a la iglesia y se bautizan. O bien vienen de iglesias no católicas que no han sido bautizados y al llegar a la iglesia, pues se bautizan. Entonces, ese es el tema para hoy. No sé, Weiler, si hay alguna duda o no sé cómo se maneja. Usted me dice, Weiler, si está por Ajá, ahí, Weiler. sí, por acá estoy. Muchísimas gracias, Reinier. De hecho, te tengo dos preguntas y una anécdota. Anécdota, voy a empezar con esta. Estaba buscando, de hecho, en las fotos familiares a ver si encontraba, pero no lo he logrado, tal vez más tarde.
pero les cuento que en mi familia al segundo esposo de mi mamá, a él lo llevamos a bautizar cuando él tenía 81 u 82 años, imagínense ustedes. Y de hecho, el bautizo de él fue condicional, porque él no sabía si era bautizado o no. Entonces a él se le hizo bautizo condicional y en la eh, Cancillería de la Curia de Alajuela, que fue donde se hizo, en el documento que se envía de la Cancillería a la parroquia, se le indica expresamente al párroco, bautícese bajo la forma condicional. Es la única vez que yo he logrado ver un documento así y andaba buscando en las fotos familiares, pero no logro encontrarlo. Si lo encuentro, se los comparto. Y Renier, Jessica te tiene dos preguntas. Voy con la primera. ¿Qué pasa con los no bautizados cuando mueren? Ok, bueno, ya eso lo vimos también con la parte de los niños. Sí, bueno, en todo término, o sea, en todo caso, este, todos estamos sujetos a la gracia de Dios y a la misericordia de Dios. Una persona que muere, este, sin bautizarse, ¿verdad? Muy probablemente sea una persona no creyente, ¿verdad? O puede ser que sea una persona, cristiana, no católica, que no ha sido bautizada, ¿verdad? No hay una fecha, no hay una edad establecida por las iglesias no católicas modernas para el bautismo, entonces no se sabe quién se bautiza y quién no se bautiza. ¿Verdad? Igualmente, como para ellos es un símbolo, entonces no es algo imperativo. Estamos sujetos a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, y pues Dios sabrá. O sea, ahí no podemos decir que se condenó, o sea, yo no puedo decir que alguien se condenó, ¿verdad? Tampoco puedo afirmar que se salvó. Eh, entonces, queda sujeto a la misericordia de Dios, a como esa persona haya vivido su fe, si es que tuvo fe, y si no, pues cómo vivió su vida bajo la ley natural, y ya pues Dios sabrá, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que hay que hacer, la orden y la conciencia es pues bautizarnos, y el que no hace, pues, el que no lo bautiza, el que no se bautiza, pues allá quién, ¿verdad? Ujú. ¿Y De la otra? hecho, ahí recuerdo una máxima que nos cuentan en teología. Dios quiere que todos los hombres se salven. Esa es la máxima en teología. Y para eso Dios dispone todos los medios para que el hombre se salve. Pero ciertamente a veces el Evangelio no logra llegar a todos los confines de la tierra. Entonces, en esos casos quedan, como bien dice Renier, a la misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven. La segunda pregunta, Renier, es que si hay algo en el catecismo que hable sobre la responsabilidad de los padrinos, pues se sabe que deben dar ejemplo y que deben orar por sus ahijados. Pero si aparte de lo que dice Marcos 2, del 1 al 5, que si hay algo en el catecismo que hable sobre responsabilidades de los padrinos. Eh, Sinceramente, no he leído esa parte, o sea, no recuerdo haber leído en el catecismo, así como responsabilidades, ¿verdad? Salvo eso, ¿verdad? De velar por la fe de los ahijados, ¿verdad? Obviamente somos junto con los papás, los primeros evangelizadores, ¿verdad? Estar ahí pendientes de ellos, ¿verdad? De que lleven su vida de fe, que vayan a misa, que asistan al catecismo, ¿verdad? Que después, obviamente, hagan la primera comunión y luego la confirmación, ¿verdad? Y todo ese acompañamiento. Pero así como un listado, ¿verdad? O como unas máximas ahí que nos diga el catecismo, pues no, o sea, no recuerdo haber leído esa parte. Eh, Creo que no hay así como un listado así, salvo eso que acabo de decir, ¿verdad? Y es importante porque es es una responsabilidad para los padrinos. No solamente es ir a acompañar al bebé o al niño, a la persona durante su bautismo, ¿verdad? En el rito, pues, sino es una responsabilidad que tiene que durar toda la vida. Entonces,
hay que tomarle la seriedad del caso. Creo que estaríamos por ahí. Ujú. Y pues de los dos chats, eso es lo único que he visto. No sé si hay alguna mano que desea hacer alguna duda, pregunta, consulta, comentario a través del micrófono. A la una, a las dos, a las 2:03, a las tres. Bueno, entonces como si no hubiera alguna otra duda, pregunta, comentario adicional, eh, yo creo que entonces hoy va a ser de las poquitísimas clases que salimos temprano. Reinier, dado que es la primera vez que nos acompañas, tal vez nos ayudas con la oración de cierre. Ok, vale. Listo. Espero que no se hayan dormido durante el tema. Es un poquito, no sé, extraño, ¿verdad? Y complicado, ¿verdad? Así virtual. Bueno, siempre llevamos ya tiempo haciendo cursos virtuales, ¿verdad? Y siempre es así, ¿verdad? Que no podemos participar con las demás personas, ni siquiera verlos. Pero bueno, espero que no se hayan dormido, ¿verdad? Y si alguien se durmió, pues ahí que me lo despierten, ¿verdad? Y empezamos con la oración, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado, por ese nuevo tema que hemos compartido, porque nos permite, Señor, conocerte, estar contigo, Señor. Sabemos que todavía queda mucho camino por recorrer, Señor, y te pedimos tu gracia que hemos recibido desde el bautismo, que hemos afirmado en cada Eucaristía y que nos has reforzado también con la confirmación, los que la hemos recibido, este, para perseverar en la fe, para dar testimonio de ti y para ser testigos tuyos, Señor, en todo momento. Te pedimos, Señor, para que seamos personas devotas, personas de fe, personas que experimentemos esa fe verdadera. Y a ti, María, también te pedimos que intercedas por nosotros para que nos ayudes siempre, en todo momento, para que podamos llevar a cabo esta misión que Dios nos da, para que podamos ser testigos de tu Hijo y llevar la salvación que Dios nos da a todas las personas. Con humildad, sabemos que no somos los mejores, ni los más capacitados, ni los más elocuentes, pero es a lo que nos llama Dios y, y esperamos pues hacer nuestra parte. Y que Dios haga su gracia, que es la mayor parte. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo, en tu iglesia, con nuestra Madre María y todos los santos. Amén. Amén. Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos entonces una semana más con el curso de apologética. Invitarlos a que nos acompañen la próxima semana. Si el Señor así nos lo permite, nos vuelve a acompañar el hermano Rigo con un tema más de lo que estamos ahora, el bloque sacramental o lo que son los sacramentos. Ya hoy empezamos con Reinier, este bloque con el bautismo, perdón, y la confirmación. La próxima semana, si el Señor así nos lo permite, vamos a iniciar el primero de 3 temas sobre la Santa Eucaristía. Y el próximo martes, Rigo nos va a venir a comentar si es verdad, si es real o es simbólica la presencia de Jesucristo nuestro Señor en la Santa Eucaristía, en el pan y el vino consagrado. ¿Es real o es meramente simbólico? De esto vamos a estar hablando el próximo martes. Si no hubiera nada más que decir, entonces de parte del Ministerio de Política Católica San Francisco de Sales, pues muchísimas gracias y tengan todos muy buenas y santas noches. Que el Señor nos acompañe. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches y muchas Buenas gracias. noches, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, Dios me los bendiga a todos. Gracias, hasta luego.